Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal, en donde abordamos temas de interés nacional, estatal y local. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante e interesante: la fiebre amarilla en los principales puertos del Atlántico mexicano, 1878 a 1923. Mi nombre es Eddie Lorenzo González Jiménez, colaborador del Archivo General Municipal. Tenemos con nosotros aquí a la maestra Rosa Elena Jesús Maldonado, quien viene a platicarnos un poco acerca de este trabajo que ha venido realizando. Bienvenida, Elena, a este espacio. Muchas gracias, Eddie. Es un honor estar aquí contigo en este espacio de Brújula Histórica. Y pues tenemos siempre abierto este espacio, sobre todo para hablar de temas muy importantes, especialmente también para conocerte, y dentro de este conocimiento vamos a conocer también un poquito del perfil que tiene ella y que también ha dado lugar para que este trabajo pueda llevarse a cabo. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Historia por el Colegio de Michoacán AC y actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Archivos y Gestión Documental en la UNAM. Pero este trabajo que vienes a presentarnos el día de hoy forma parte de la tesis que está realizando para su doctorado en Historia. Entonces, nuevamente bienvenida, y pues vamos a entrar un poquito a materia. Yo creo que hace unos 5 años iniciamos un momento crucial, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Estuvimos con la pandemia del coronavirus, y para poder reflexionar sobre la importancia que tuvo el coronavirus y las consecuencias, sobre todo, que tuvieron a nivel mundial, es necesario hacer una reflexión de las enfermedades, sobre todo las epidemias que hubieron en siglos anteriores, y cómo fueron tratadas, cómo en su momento la población que estuvo afectada, cuáles fueron las consecuencias que hubieron de adquirir esta enfermedad, en este caso la fiebre amarilla. Y pues vamos a introducirnos a este tema tan interesante, y me gustaría saber, Elenita, ¿qué es la fiebre amarilla? ¿Por qué los puertos del Atlántico mexicano que escogiste dentro de tu tesis, y sobre todo la particularidad del tiempo que escogiste? Sí, mira, la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda que se transmite a través del vector, un mosquito denominado Aedes aegypti. Justamente se le denomina como vómito negro, o se le conoció en su momento como vómito negro o fiebre amarilla. Vómito negro porque dentro de los síntomas se desarrolla una insuficiencia renal que se deriva de hemorragias gastrointestinales, y uno de los síntomas finales de la enfermedad es el vómito, justamente de esta hemorragia que pues tenían algunos de los enfermos por fiebre amarilla. Y es fiebre amarilla también por la insuficiencia hepática, lo cual produce un color amarillento característico en la piel y en los ojos. La temporalidad converge específicamente en ese año de 1878 por 2 razones. La primera es porque identifiqué que no solamente hubo una epidemia de fiebre amarilla en los puertos del Atlántico mexicano, sino también identifiqué que se presentó la fiebre amarilla en distintos lugares del mundo. Y esto se debe a un cambio climático que se debió por el fenómeno del Niño, pero en ese año en específico se le denomina como el Mega Niño, que hizo que aumentara
3 grados Celsius el calentamiento, lo que provocó que en algunos lugares húmedos hubiera sequía y en los lugares secos hubiera humedad y lluvias. Esto detonó en una proliferación anormal del vector, en este caso de la Aedes aegypti. En ese tiempo se le conocía como Stegomyia fasciata. Y aunado a otras condiciones como el comercio, hacinamiento o conglomeración de población, suscitó la propagación de la enfermedad. Lo interesante es que en ese tiempo no se sabía cuál era la etiología de la fiebre amarilla, es decir, no se sabía cuál era la causa por la cual existía esa enfermedad. Y el año de 1923 es porque finaliza la erradicación, o más bien se erradica la fiebre amarilla en México. Por eso esa es la temporalidad, pero ya en este año ya se conocía cuál era la causa de la enfermedad. ¿Cuáles fueron esos espacios que tú te abocaste al estudio para poder conocer? Y digo yo, pues a final de cuentas, el espacio es importante, y saber que tomaste el Atlántico mexicano. ¿Cuáles fueron esas ciudades o esos pueblos que tomaste como referencia de tu estudio? Así es, para poder analizar la incidencia demográfica, tuve que elegir o identificar algunos puertos de altura y cabotaje, puesto que no los podía estudiar todos. Entonces, estos puertos fueron el puerto de Veracruz, el puerto de Tampico, Matamoros, Ciudad del Carmen y Progreso. Especialmente estos puertos, porque también identifiqué que tenía las fuentes para poder hacer un estudio seriado de la incidencia demográfica de la fiebre amarilla. Por eso. Qué interesante en ese aspecto, sobre todo porque vemos que a lo mejor en ese tiempo, en el siglo XIX, no estaban algunas ciudades tan desarrolladas como otras, ¿no? Y pues por el caso, por ejemplo, de Tabasco, ¿por qué no escogiste Tabasco también? Mira, todo inició con una propuesta doctoral para analizar la fiebre amarilla en San Juan Bautista. Sin embargo, no pude obtener las fuentes que me diera para analizar todo este periodo de estudio de más de 40 años, desde 1878 hasta 1923, y poder analizar precisamente las dinámicas. Pude consultar algunos libros del registro civil, sin embargo, pues estaban de manera parcial, y pues esto, digamos, me impidió un poquito tener que hacer este estudio completo. Y por eso, digamos, lo dejé un poquito fuera del estudio. Digo, sí se puede tener una aproximación, pero para lo que estaba buscando en ese momento, esa fue la causa por la cual no pude meterlo en la investigación. Sobre todo, tú sabes, las condiciones climáticas, claro, de Villahermosa, la destrucción documental por la humedad y todo, que no permitieron la conservación de los libros de registro civil. Y déjame decirte que más o menos estudié 150,000 actas de defunción para poder hacer este análisis de incidencia demográfica. Antes de meternos con la cuestión documental, yo creo que eso es importantísimo para el desarrollo de este trabajo. ¿Qué características tenían estos huertos y qué diferencias también había para poder llevar a cabo este estudio? Vamos a entrar al dato, ¿no? De este periodo de más de 40 años, hubo más de 4,800 defunciones por fiebre amarilla distribuidas en los distintos puertos, siendo el puerto de Veracruz el más afectado. Pero dentro de las principales características es que en Veracruz la población afectada no era la población nativa, sino eran extranjeros y población que venía del altiplano central de México, ¿no? Y lo mismo, algo similar sucedió en Ciudad del Carmen y Progreso. No así Tampico. Tampico sí identificamos fallecimiento de personas que eran nativas de este lugar o de este puerto,
Y esto tiene una explicación. Sostenemos la hipótesis de que hubo un movimiento de migración, lo cual dejó sin inmunidad a la población que anteriormente pues vivían en Tampico. Es decir, la población nueva ya no tenía esa inmunidad adquirida por la fiebre amarilla. Por lo tanto, en esta epidemia de 1878 y 1879, estamos hablando de que era un foco, una alarma roja para los fallecimientos, específicamente mortalidad infantil. Fue lo que encontramos ahí. Correcto, de verdad que es bastante interesante lo que nos has comentado y es, creo que medular esta información para todo el desarrollo del trabajo. Y dentro de la incidencia demográfica, quisiéramos conocer un poquito acerca de estos grupos sociales que vivieron toda esta fase de la enfermedad. ¿Cuáles eran las características, sus edades, su sexo, etcétera? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, fíjate que el 84% de la población fallecida por fiebre amarilla eran hombres y el otro porcentaje eran mujeres. Y esto tiene una explicación. Partimos obviamente de la evidencia que las mujeres, al no estar expuestas al comercio, a los batallones, a los trabajos de jornadas, pues fallecían en menor medida, a diferencia de los hombres que se exponían, digamos, a estos lugares de mayor población y donde era especialmente el área donde podría sobrevivir el mosquito. Las pocas mujeres que registramos y que identificamos en las actas de defunción eran lavanderas. Entonces, por supuesto, claro, mucha gente puede pensar que el mosquito sobrevive en agua pútrida y no, es agua limpia encharcada, que tiene un cierto nivel de oxígeno y que tiene una rotación del mosquito de 300 metros, ¿no? No puede sobrevolar más allá de esos 300 metros, entonces estamos pensando de que para que la enfermedad pudiera propagarse a otros espacios, debía haber, digamos, medios de transporte idóneos para su traslado, como las embarcaciones y el ferrocarril. Entonces tenemos esa parte de los hombres, es la mayor población afectada, y también las edades oscila entre los 20 y 34 años de edad, que digamos que es la población económicamente activa. También identificamos un menor porcentaje de defunciones de mortalidad infantil. El único puerto que tiene la mayor mortalidad infantil es justamente Tampico, y esto ya lo acabamos de explicar hace rato, obedece a un fenómeno de migración. Estos niños no tenían la inmunidad adquirida y fueron los que fallecieron en esta epidemia de 1878-1879. Los oficios, bueno, eran soldados, comerciantes, jornaleros, y en el caso de las mujeres, pues las lavanderas. Esa es la población, digamos, en resumen, más afectada. Asimismo, falleció la población extranjera. En Ciudad del Carmen, absolutamente todos los fallecidos eran extranjeros y eran franceses. En Veracruz tenemos una población extranjera también que falleció y que provenían de España, Noruega y Francia. Pero también una mayor población que venía del altiplano central, que digamos estas personas no gozaban de la inmunidad, puesto que pues no habían tenido una relación directa con el mosquito, ya que el mosquito no puede sobrevivir en ese tiempo a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces venían de lugares fríos y no estaban, digamos, habituados a este mosquito. Y dentro de todo esto, ¿cuál fue la respuesta que hubo por parte del gobierno para poder detener todas estas muertes a causa del
del mosquito? Fíjate que un dato curioso es que hasta 1881 no se conocía la etiología de la fiebre amarilla. Se pensaba que la enfermedad era contagiosa o que se transmitía a través de los miasmas. En 1881, un científico de apellido Koch identifica, digamos que es el padre el que identifica los virus, y posteriormente en ese mismo año hay un médico cubano de nombre Carlos Finlay que hace una hipótesis, una propuesta de que el transmisor de la enfermedad es un mosquito, es decir, no se contagia, sino se transmite a través de un vector. Y fíjate que no fue fácil en la cosmovisión, en el pensamiento médico de aquella época, tener que aplicar medidas profilácticas, digamos, específicas o de erradicación, sino que todavía había una creencia entre contagionistas y anticontagionistas. Hubo también los congresos sanitarios internacionales desde 1851 hasta 1912, en la que muchas veces se habló de otras epidemias como la peste, el cólera, la fiebre amarilla, para llegar a consensos. Es a partir de 1901, 1902, de una expedición que llega a Cuba y comprueba la hipótesis del médico Carlos Finlay que efectivamente es el mosquito el transmisor de la enfermedad. En México, afortunadamente en ese tiempo, un médico de nombre Eduardo Lisiaga, que era este médico que había ido a los congresos, promueve la campaña de erradicación de la fiebre amarilla, o la eliminación del vector más bien, en 1903, y es donde se empieza a trabajar con la eliminación o el exterminio del fantasma de las costas, que es el mosquito. Así lo hizo Cuba, así lo hizo México, así lo hizo Brasil, pero hubo países que todavía no tenían o no compaginaban con esta idea y aplicaron medidas, digamos, de saneamiento, de desinfección todavía, pero no enfocadas a la eliminación del vector, como sí pasó en México. Fíjate que desde 1903 hasta más o menos 1910 hubo recursos en México para la erradicación de enfermedades, también de la fiebre amarilla. Tenemos un periodo bajo de la Revolución Mexicana y, digamos, se deja de lado esta campaña y se retoma hasta 1920 por la Fundación Rockefeller, ¿no? Que ya teniendo todo el conocimiento científico, empezaron, digamos, a enfocarse aún más en la erradicación de la fiebre amarilla, con recurso extranjero y recurso propio, ¿no? Más o menos así fue la erradicación, la lucha para evitar la fiebre amarilla. Y en México, retomando estos congresos internacionales, hubo algunas legislaciones en Veracruz, en Yucatán, que ya te hablaban de las medidas profilácticas contra la fiebre amarilla, donde aislabas al enfermo, donde con mosquiteros, por ejemplo. O sea, ya se tenía esta idea y que fue funcional. Sin embargo, debido al contexto, no se pudo erradicar en su momento, en 1903, la fiebre amarilla, pero sí hasta 1923. Un dato interesante es que México queda libre de la fiebre amarilla, pero la fiebre amarilla existe todavía en algunos países de América Latina como Bolivia, Colombia, sobre todo la fiebre amarilla selvática. Y para realizar este trabajo, ¿cómo te fue con las fuentes? Porque acabas de mencionar que revisaste muchas actas del registro civil, entonces, ¿cómo te fue encontrar toda esta información en los diferentes puertos para poder realizar todo este análisis? Sí, yo empecé con el dato duro.
con el análisis de las actas de defunción de los registros civiles de estos puertos, en donde me echaba una lectura paleográfica por ahí. Bueno, pues es humanística, ya no es tan difícil, pero a veces sí. Entonces identificaba la causa de la enfermedad, la edad, el oficio, si era casado, bueno, su estado civil, en dónde fallecía, en dónde se enfermó, y hemos encontrado datos ahí interesantes de la embarcación tal venían tantos, ¿no? Y esos fueron los datos que identificamos, pero no en todas las actas del registro civil venían estos datos específicos que me ayudaran a saber, por ejemplo, las causas de muerte de las mujeres. Únicamente en Veracruz fue que encontré el oficio que tenían, que eran lavanderas, pero curiosamente en los otros puertos se omite el oficio de estas mujeres. Asimismo, también consulté memorias de Hacienda para ver la cuestión del presupuesto, identifiqué registros hospitalarios para tratar de hacer un análisis de letalidad de la fiebre amarilla. Únicamente lo encontré en Veracruz. La letalidad es de el número de enfermos, cuántos fallecían. En Veracruz fue del 46% de letalidad de la fiebre amarilla, y en Tampico fue más del 60% la letalidad por el fallecimiento de la fiebre amarilla. Lamentablemente en los otros puertos pues no pude encontrar. Asimismo, fuentes bibliográficas, sobre todo también fuentes hemerográficas, los periódicos de la época que consulté en la Hemeroteca Digital Nacional de México, me dan toda la información que necesito de cómo se percibía la enfermedad en ese momento. Básicamente esas fueron mis fuentes, y también consulté tratados médicos que se encuentran en la National Library of Medicine, donde consulté obras de finales del siglo XIX y principios del XX, obras médicas justamente de la investigación sobre la fiebre amarilla. Esos, digamos, fueron las fuentes que consulté para sustentar esta tesis. Y pues yo creo que ya para concluir, para finalizar esto, ¿qué enseñanza nos deja el estudio de estas epidemias para lo que acabamos de vivir hace 5 años y que actualmente todavía hay consecuencias, repercusiones de grandes magnitudes, sobre todo en nuestro país? Fíjate que nos permite conocer qué medidas llevó a cabo la población y los sistemas de salud para poder luchar contra la enfermedad, si fueron sostenibles o no fueron sostenibles. También la política pública, ¿no?, del conocimiento de la enfermedad. Digamos que esa es la enseñanza que nos puede dejar analizar esta epidemia, específicamente la fiebre amarilla, sobre cómo las creencias de la población, el dato científico, el dato duro, toda la investigación científica que hubo en torno a la fiebre amarilla, así como igual hubo en el COVID, ¿no? Incluso eso me hace pensar en la vacuna de la fiebre amarilla que se desarrolló hasta 1927. Entonces sí nos permite conocer la incidencia demográfica pasada y cómo nos permite tener una idea de cómo actuar en la actualidad. Pues muchas gracias. Sí, a ti. Pues el haber compartido con nosotros esta investigación, esta tesis sobre la fiebre amarilla, pues yo creo que nos ha abierto bastante el conocimiento y la información para vislumbrar, sobre todo, que no solamente esta fiebre amarilla, sino diferentes enfermedades, ¿no?, llegaron a convertirse en males públicos, y que pues a final de cuentas tuvo grandes repercusiones a nivel mundial y a nivel local. Te agradecemos mucho aquí todo nuestro auditorio el que hayas venido con nosotros para platicar acerca de este tema, y pues deseamos que la presentación de esta tesis pueda llegar a ser todo un éxito para obtener tu grado. Muchas gracias.
¿Alguna otra cosa que quieras agregar para... Muchísimas gracias a ti, Eddie, y felicito nuevamente el espacio y el trabajo que está haciendo el Archivo General Municipal, porque justamente eso es uno de los grandes objetivos que tienen los archivos, ¿no? Difundir también qué es lo que podemos hacer a través de la consulta de las fuentes documentales y la importancia de su conservación. Y pues, soy Eddie Lorenzo González Jiménez. Les esperamos en el próximo episodio de Brújula Histórica. Hasta luego.